al diplomado, en esta oportunidad, el doctor Hugo Fernando Delgado Albizuri, abogado egresado en la Universidad San Martín de Porres, maestría en Derechos Humanos y Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ex asesor jurídico especializado del Tribunal Constitucional, jefe del Centro de Documentación e Información Jurisdiccional, asesor en asuntos constitucionales y administrativos en la DNAG de la Dirección del Desarrollo Jurídico del Ministerio de Justicia y de la Alta Dirección del Despacho Ministerial, asesor consultor del Poder Judicial en temas de acceso a la justicia, docente en los cursos de actualización y perfeccionamiento de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Universidad Nacional Federico Villarreal. Es docente de la Academia de la Magistratura, es miembro de las comisiones de estudio de Derecho Procesal Constitucional y Derechos Humanos del CAL. En esta oportunidad el doctor va a exponer acción de inconstitucionalidad. Con ustedes el doctor Hugo Fernando Delgado Albizuri. Muy buenos días con todos. En primer término, mi agradecimiento a la Dirección de Derechos Humanos, en la persona de su directora, por la gentil invitación para participar en este evento, este curso de especialización sobre derechos humanos, que involucra pues también temas vinculados al ámbito del proceso constitucional. Y en esa oportunidad me han pedido que comparta con ustedes este proceso poco conocido, ¿no? Controvertido, interesante en los últimos 15 años de jurisprudencia constitucional, como es la acción de inconstitucionalidad, llamado el día de hoy proceso de inconstitucionalidad a raíz de la entrada en vigencia del Código a partir del 2004. Bueno, este proceso se enmarca dentro de lo que se conoce el día de hoy como el control concentrado, ¿no? El proceso de inconstitucionalidad es la más importante manifestación de lo que se conoce como control concentrado, ¿no? Y el control concentrado es básicamente este control que tiene su origen ahí por el año de 1928 en Europa y que se conoce como el control kelseniano, el control europeo, y que básicamente tiene su origen en un conjunto de estudios que tuvieron a bien hacer varios, estudiosos del derecho constitucional, y entre ellos la figura más preclara el día de hoy, a quien le debemos esta suerte de control concentrado, que es el profesor Hans Kelsen. En el año de 1924, Hans Kelsen asume por primera vez la presidencia del Tribunal Constitucional checoslovaco, ¿no? Y no siendo el checoslovaco, siendo alemán, y entonces él desarrolla la figura de la presidencia. Posteriormente, el año 28, conjuntamente con tres colegas suyos de nacionalidad alemana, el profesor Hermann Heller, Carl Schmitt, Rudolf Menz y el mismo Hans Kelsen, elaboran una obra, el año de 1928, que se llama La Teoría de la Constitución. Y esta obra es la que da pie entonces a entender la constitución política, una carta, llámese constitución, llámese carta, llámese estatuto. Recordemos que en Alemania el año 40 ya no se crea una carta política, sino lo que se crea es una carta fundamental, ¿no? Lo que se conoce como la Ley Fundamental de Bonn del año 40. Entonces, a partir de esa visión que plantea Kelsen, ¿no? Y que establece básicamente tres ideas centrales. Kelsen plantea, en primer término, que la constitución política de un Estado debería ser una constitución no elaborada por el poder constituyente, sino más bien por el poder constituido. Es decir, la cosa se invierte un poco porque generalmente sabemos que la constitución es elaborada no por el poder es elaborada por el poder constituido y no por el poder constituyente. Es decir, esta congregación originaria, primitiva de ciudadanos que en virtud a lo que se conoce como soberanía popular delegamos a determinadas personas
para la elaboración de un texto constitucional. Pero en todo caso, Hans Kelsen dice no debería ser el poder constituyente, sino más bien el poder constituido. Primer elemento central de esta visión kelseniana de lo que significaba el control constitucional. La segunda visión era que la constitución política, hasta antes de Kelsen, se había únicamente manifestado como el estatuto de poder, es decir, aquella carta, aquel preámbulo, aquel ideario que establecía reglas de dependencia y de gobierno. Kelsen le atribuye a esta visión el elemento positivo, es decir, que la norma jurídica, aparte de estar vigente, debería ser una norma de carácter positiva. Esa norma de carácter positiva que debería encontrarse en la cúspide del ordenamiento constitucional debería además tener algunas características. Por ejemplo, esta coherencia o jerarquía normativa a la que hacía referencia Kelsen debería ser totalmente desvinculada del elemento ético o moral. Kelsen no entendía que el derecho y la moral eran elementos que estaban vinculados unos con otros. No, Kelsen decía, una cosa es la moral y otra cosa es el derecho. Una cosa es la ley y otra cosa es la Constitución. El segundo elemento entonces de esta visión kelseniana era la moral y el derecho no deberían estar juntos, deberían ser conceptos excluidos en una visión de una Constitución mucho más pura. Y el tercer elemento que planteaba Kelsen, del cual se origina el control concentrado y que posteriormente da lugar a esta acción de inconstitucionalidad, es que Kelsen reconocía de que era necesario la existencia en cualquier sistema político de una norma que sea capaz de garantizar la coherencia, la unidad, ¿no? Esta suerte de rigidez, y por tanto esta rigidez implicaba una constitución morfológicamente rígida. No una constitución, digamos, variable, sino una constitución morfológicamente rígida. Es decir, que cuente efectivamente con un mecanismo de reforma, pero que esta reforma no afecte los postulados centrales de que debería tener una carta política. ¿Cuál es la parte dogmática? Kelsen reconocía y recogía los elementos del valor, de la vida humana, de la norma, de la superioridad de la norma como elemento central de esta visión. A raíz de eso, el año 28, se comenzaron a crear entonces una suerte de tribunales constitucionales en Europa, llámese, por ejemplo, el 51 en Italia, el 79 en España, el 47 en Portugal, y así sucesivamente se han ido creando estos tribunales en Europa, dando pie a lo que se conoce el día de hoy como el movimiento del constitucionalismo en Europa principalmente. En América la cosa creo que fue mucho tiempo después, ¿no? En Argentina el año 51, en un caso interesante, el caso del señor Samuel Cot y Ángel Siri, recién el año 51 es que la Sala Argentina Constitucional y Social es la que entonces comienza a conocer este tipo de procesos. Y la incorporación entonces de estos postulados de la supralegalidad, de la primacía de la Constitución, del concepto positivo y además esta visión kelseniana de que debería existir entonces una judicatura constitucional ad hoc llamada a no solamente a interpretar la Constitución, sino también a resolver dentro de esta jurisdicción constitucional los conflictos nacidos de la propia Carta. Y esta visión se contrapone históricamente a lo que significa el otro lado. El otro lado es precisamente el Judicial Review norteamericano, o también conocido como el realismo norteamericano, que tiene dentro de su gran propulsor, muchísimos años antes, al llamado juez Marshall, en el caso Marbury versus Madison, allá por el año de 1803. Entonces este movimiento que comienza básicamente el año 24 y que se mantiene hasta nuestros días, se conoce como el control concentrado o el control de la constitucionalidad o este control europeo o también denominado control kelseniano. ¿De acuerdo?
Esa es una pequeña introducción a mérito histórico de lo que significa esta visión. Ya les han alcanzado, me parece, un material, ¿no? Hay algunas consideraciones previas que habría entonces que abordar, porque no tenemos mucho tiempo, tenemos a lo mucho 1 hora y cuarto para abordar este tema. Algunas consideraciones previas. La Constitución se instituye como la norma o el conjunto normativo de carácter supremo que se impone a los gobernados y gobernantes en un Estado constitucional. Esto es lo que Rudolf Schmidt llamaba el sentimiento constitucional, es decir, aquella visión de la ciudadanía de verse cada vez más vinculado a la carta política. No es posible hablar el día de hoy de un control concentrado ni de un control difuso si es que no existe ciertamente este sometimiento, este nivel de adhesión, este nivel de identificación del ciudadano con su carta política, o al menos con los postulados que la carta política establece. ¿Y cuáles son estos postulados? Básicamente, la primacía de la Constitución, el principio de superlegalidad y además también la coherencia normativa y además también la rigidez jerárquica que establece una carta política. A partir de Kelsen, entonces, la carta política se constituye como aquella norma de carácter fundamental. ¿Pero por qué le llaman fundamental? Porque le brinda esencia, contenido, base, sustento. Ya la constitución política de un país, a partir de la visión kelseniana, ya no es más únicamente un estatuto de poder, sino se establece también ciertamente como un límite al legislador. La vigencia de una carta política en Europa desde el año 24 hasta nuestros días y también en América Latina es entonces la base fundamental del sistema jurídico en general. Esto es lo que se llama el concepto de la rigidez constitucional, que no es otra cosa que la consecuencia de la vigencia de la carta política. Cuando hablamos de rigidez nos referimos a que una carta política no debería ser sujeta y expuesta pues a una serie de cambios o, como dicen algunos, mutaciones o modificaciones. Para hablar de un control concentrado y su manifestación más importante, cuál es la acción de inconstitucionalidad, es necesario que la Constitución se mantenga inalterable, al menos en aquellos contenidos básicos. ¿Y cuáles son esos contenidos básicos inalterables, o lo que algunos llamaban como cláusulas pétreas, es decir, los valores fundamentales sobre los cuales descansa una Constitución? ¿Y cuáles son? El elemento principal de la dignidad y de la vida humana. Kelsen, a pesar de que era positivista, no pensaba mucho en la moral, y es un contrasentido porque él ratificaba el concepto de que una constitución política debería ser una suma de factores reales, ¿no?, vinculados a valores superiores. Este concepto entonces de la rigidez constitucional y de la defensa de la Constitución, ¿qué instrumento o qué instancia es la que debería entonces estar llamada para garantizar la coherencia y la unidad de la carta política? ¿Cuál debería ser? ¿El legislativo? ¿El poder judicial? ¿El gobernante? ¿Los jueces ordinarios? Kelsen aparte no creía mucho en los jueces ordinarios, él no tenía mucha fe a la judicatura ordinaria. Por tanto, frente a criticar el sistema norteamericano, en el cual sí, efectivamente, un juez podía inaplicar la constitución política del Estado, ¿no?, cuando consideraba de que ésta afectaba pues el derecho de un ciudadano. Kelsen no creía mucho en la justicia ordinaria. Él pensaba de que debería existir una justicia, digamos, por encima de la ordinaria, llamada a resolver ese tipo de conflictos. Es decir, un ente con competencias claras en el ámbito ordinario, pero sometido a una jurisdicción especial. En el fondo, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional son eso, son jurisdicciones especializadas. Pero la diferencia es que el tribunal es la jurisdicción especializada en el ámbito constitucional y es el único llamado a resolver las competencias, los conflictos y controversias que nacen de la propia Carta Constitucional. Por tanto, los dos elementos de la rigidez constitucional y de la defensa de la Constitución como el conjunto de valores, más no como procedimientos, es la base de este sistema concentrado al que hacía referencia Hans Kelsen. Otro elemento central también de la jurisdicción constitucional, que duda cabe,
es la existencia de estas garantías, ¿no? Y no entendamos las garantías únicamente como los procesos en general, es decir, el amparo, el habeas corpus, el habeas data, que son, digamos, en doctrina llamadas garantías constitucionales. La garantía constitucional, entendía Kelsen en el sistema concentrado, era ¿qué cosa? Era la necesidad de que el soberano, ya sea el ejecutivo o independientemente en el sistema europeo que se desarrolla la sociedad, tenga por lo menos determinadas reglas claras para la convivencia. El elemento de la garantía institucional es básico porque es el afianzamiento de la Constitución y el establecimiento de medios, de posibilidades, de recursos, de vías, para que una vez que una carta política establezca derechos, también tenga la posibilidad a los ciudadanos para plantear en sede ordinaria y en sede constitucional esos derechos. El concepto de las garantías jurisdiccionales no son otra cosa que el hecho de garantizar a los ciudadanos una tutela adecuada y efectiva de sus derechos fundamentales, los cuales también incluirían entonces la coherencia de la Constitución, la vigencia normativa y el elemento de que la norma más importante en un país es, que duda cabe, la Constitución política del Estado. Dos elementos centrales en esta visión eminentemente kelseniana. De tal forma que teníamos históricamente dos tipos de visiones. Una jurisdicción constitucional concentrada, ¿no?, que era aquella llamada entonces a resolver básicamente los conflictos nacidos de la Constitución, pero sometidos a una jurisdicción especial. Llámese la existencia de una Corte Constitucional, un Tribunal Constitucional, o en todo caso, como se llame la institución o como se llame la instancia, pero que ésta deba tener atribuciones claras para inaplicar la Constitución en un caso en concreto o simplemente para interpretar conforme lo establece la Carta Política Peruana, cuando dice que el Tribunal Constitucional es el órgano que interpreta la Constitución y resuelve determinados conflictos. El elemento de la garantía de la jurisdicción. Y habíamos dicho que habían dos tipos de jurisdicción, ¿no? La primera de ellas es una jurisdicción de la libertad, ¿no? Y esta recibe el nombre, este término libertad, en base a lo que planteaba el año 53 el maestro Carneluti, quien fue el que acuñó el concepto de la jurisdicción de la libertad, lo que se conoce ahora como amparo, habeas corpus, habeas data y proceso de cumplimiento. Eso no vamos a ver porque es un tema, digamos, que no está dentro de la discusión el día de hoy, pero sí el segundo punto, control constitucional orgánico, o también conocido como la jurisdicción orgánica. Esta jurisdicción, entonces, vean ustedes, del concepto de la interpretación de la Constitución, hemos dividido en dos, ¿no? Una jurisdicción constitucional concentrada y una jurisdicción, la jurisdicción difusa, es decir, el sistema anglosajón o del judicial review. Pero del control del sistema concentrado, entonces la cosa se parte en dos: una jurisdicción de la libertad y una jurisdicción orgánica o una jurisdicción concentrada. Y la acción de inconstitucionalidad entonces se inserta en este segundo tema: una jurisdicción concentrada, pero en el ámbito orgánico, no en el ámbito de los derechos fundamentales. Entonces, la jurisdicción concentrada orgánica es la que básicamente tiene que ver con dos cosas: garantizar la jerarquía normativa y la coherencia normativa en un sistema político. Jerarquía normativa, el reconocimiento que la Constitución política del Estado es la norma más importante, es la que debe estar primero en esta llamada pirámide, ¿de acuerdo? La jerarquía. Y la jerarquía también tiene que ver con la posición de la Constitución y la ubicación de la misma en el sistema, porque en algunas circunstancias la Constitución política del Estado a veces compartía sitial importante conjuntamente con otras normas de naturaleza supranacional, cuales son, por ejemplo, los tratados internacionales. Bueno, en la actualidad no es así. La Constitución política del Estado es la norma más importante, ¿de acuerdo? Se encuentra en la pirámide kelseniana, y de ahí entonces comienza una graduación
y ya no comparte, como sí lo hacía en la Carta Política anterior, este primer lugar, y en segundo lugar están los tratados de DDH, en tercer lugar están las leyes de desarrollo constitucional, en cuarto lugar las leyes orgánicas y las leyes, y ahí viene entonces, digamos, esa graduación respectiva. Es lo que se conoce como la jurisdicción orgánica. Comprende todos los procesos y procedimientos destinados a garantizar, en otras palabras, la pureza de la jerarquía normativa. Y esta tiene por finalidad expulsar, es el término es correcto, expulsar y ya no derogar aquellas normas que no cumplan a cabalidad el insertarse en ese sistema jurídico normativo. Es decir, es una suerte de limpieza, algunos dicen es una suerte de prognosis jurídica, en el sentido que esta jurisdicción orgánica permite que las normas que se encuentren en el sistema jurídico no sean incompatibles, no sean aconstitucionales, no contravengan directa, indirecta, de forma, de fondo o por contravención este concepto de la rigidez y de la pureza. Es un sistema entonces básicamente orientado a garantizar esa limpieza jurídica en el sistema en virtud de la existencia de un órgano que se conoce como Tribunal Constitucional. Bueno, vamos a ver. Órgano encargado, en este caso el órgano de la jurisdicción concentrada, vendría a ser ¿qué? Este Tribunal Constitucional, que tiene básicamente al amparo de la Constitución Política del Estado, tiene ¿cuántas funciones? 2. Garantizar la vigencia de la Constitución y garantizar la vigencia de los derechos fundamentales. En el primer tema entonces encontramos, número 1, facultad de las personas afectadas o interesadas de impugnar por sí mismas el precepto o acto constitucional, ¿no? Es decir, también se les reconoce entonces a los ciudadanos, a los individuos, que de manera plural puedan entonces acudir a ese tipo de procesos pidiendo, ¿no?, que determinada instancia realice un examen sobre la vigencia de la norma. El sistema jurídico peruano es un sistema bastante complejo, ¿de acuerdo?, en el cual coexisten, ustedes ya habrán visto, una serie de normas de estos orígenes. Encontramos, por ejemplo, normas de carácter municipal, normas de gobiernos regionales, ¿no?, en una visión eminentemente horizontal, pero también tenemos normas, estas normas de sistema jurídico que tienen que ver ya no de un punto de vista horizontal, sino de un punto de vista vertical: gobierno central, gobierno regional y gobierno municipal. Entonces, el Perú realmente tiene un sistema normativo complejo en el cual coexisten no solamente normas que han sido incorporadas y reconocidas por el texto de la Constitución, sino también normas que han sido de alguna manera homologadas o compatibilizadas y que se conocen ahora como decretos leyes. Entonces, un sistema complejo. Era necesario entonces incluir de que los ciudadanos de manera colegiada, llámese colegios profesionales, ¿no?, puedan también tener la posibilidad de participar activamente en mantener esta vigencia y además también coadyuvar con la puridad, con la limpieza del sistema jurídico en virtud de la interposición de ese tipo de procesos. Dice, sometimiento de todo el sistema normativo estatal al control de constitucionalidad. Claro, es obvio que un sistema así descrito requiere entonces de que sus resoluciones y decisiones sean vinculantes y obligatorias. Entonces, esa es la primera característica de este control concentrado, ¿no? La consecuencia que se llama erga omnes, vincula a todos, ¿no?, a diferencia del concepto inter partes, que únicamente vincularía a aquellas personas que plantean el proceso. La primera manifestación de un control concentrado es una vigencia para todos, ¿de acuerdo? Lo que se llama el elemento erga omnes. Esta decisión involucra a todos y, por tanto, la norma, después de ser declarada y sometida a un control constitucional, esa norma pierde vigencia, es expulsada del ordenamiento y, por tanto, tal decisión vincula a todos por igual. En la generalidad, a los ciudadanos, a los entes públicos y principalmente a los poderes del Estado. Ese es el concepto de lo que se denomina entonces
control concentrado. ¿De acuerdo? El control concentrado, perdón, es un mecanismo que consiste en verificar si las leyes contradicen a la Constitución por el fondo o por la forma. El control de legalidad tiene la misma función, pero la hacen ¿quiénes? El Poder Judicial. Mientras que el control constitucional puro lo realiza únicamente el Tribunal Constitucional. Además, el control de la constitucionalidad y de la legalidad de las normas comprende también la vigencia de los derechos fundamentales. Y aquí encontramos una interesante manifestación del Código Procesal que, a diferencia de las normas anteriores, ya era bastante claro. Una cosa es la defensa de la Constitución en su elemento normativo y otra cosa distinta es la defensa de los derechos fundamentales. Sin embargo, la vigencia de la Constitución se hace efectiva en virtud de la protección de los derechos fundamentales. ¿No es así? Un elemento nuevo contenido en el artículo 3 del Código Procesal Constitucional, el cual es la base principalmente del sistema constitucional que tenemos el día de hoy. Esos elementos entonces conforman lo que se conoce como el control de la constitucionalidad. Bien, bueno, ¿y cuál es la finalidad? La finalidad de este control es garantizar la defensa del sistema jurídico en todo el elemento normativo. Recordemos que la acción de inconstitucionalidad únicamente está orientada ¿a qué? A controlar determinadas normas. Las normas de naturaleza administrativa, es decir, aquellas que están en la mitad para abajo de esta pirámide kelseniana, son objeto de otro tipo de control. Un control que históricamente, digamos, creció y se desarrolló de manera paralela a la acción de inconstitucionalidad, pero que en la actualidad no tiene esa condición y que se conoce como la acción popular. ¿De acuerdo? Es el mecanismo llamado a garantizar la coherencia de normas administrativas, pero por debajo, las normas que están por debajo a la mitad de esta llamada pirámide kelseniana. Bueno, ya estamos entonces un poco adentrándonos a lo que significa la acción de inconstitucionalidad. ¿Y qué cosa es este proceso hoy llamado proceso constitucional? ¿Y por qué se le llama proceso y ya no acción? Recordemos que el código o la ley anterior, la 26.435, ley orgánica del Tribunal Constitucional, y además también la 23.506, indirectamente hacía referencia a ese tipo de procesos, ¿no? Y los denominaba acciones. Ahora se denominan procesos. ¿Y cuál es la finalidad de este proceso? Garantizar básicamente eso, la jerarquía, la limpieza, garantizar que las normas que conformen el sistema jurídico peruano, al menos de la pirámide kelseniana para arriba y no para abajo, sean compatibles con la Constitución, ¿no? Esa es principalmente la esencia, el contenido o la definición operativa que se aporta con respecto a esta acción de inconstitucionalidad, hoy conocida como proceso de inconstitucionalidad, ¿de acuerdo? Es un mecanismo de control llamado a garantizar la coherencia normativa y la jerarquía de la Constitución y que las normas del sistema jurídico sean compatibles con esta idea básica y fundamental. Sin embargo, este proceso de inconstitucionalidad, ¿de acuerdo?, ha tenido algunas modificaciones, no en el código, ¿de acuerdo?, pero sí en su jurisprudencia. ¿Y cuál es, digamos, a grandes rasgos el elemento central de esto? Mediante el proceso de inconstitucionalidad, la Carta Política ha confiado al Tribunal Constitucional el control de las leyes y de las normas que tengan una jerarquía especial. ¿Cuáles son? Normas con rango de ley. Las normas de menor jerarquía serán entonces conocidas oportunamente por lo que se llama la acción popular. ¿Y cuáles son los caracteres más saltantes de este tipo de procesos? Una primera definición, a diferencia en relación con los procesos de la libertad, es que el proceso de inconstitucionalidad no persigue, pues, la tutela y la defensa de los derechos, elemento central de todo proceso. Porque el proceso, el término proceso, está orientado a proteger un derecho en determinada instancia. Sin embargo, se llama proceso de inconstitucionalidad. Sin embargo, el concepto de proceso debería ser entendido dentro de la dogmática
constitucional, aquella que se refiere que un proceso, al menos en el ámbito constitucional, es entendido de la siguiente manera. Número uno, un proceso es un proceso autónomo, en primer término, autónomo. Segundo, mediante un proceso garantizamos la coherencia de la Constitución y la jerarquía normativa. Y tercero, resuelve a su interior una controversia de naturaleza constitucional. Es lo que se conoce como el proceso constitucional. Sin embargo, entonces no estamos acá frente a un proceso, porque un proceso que involucra partes procesales, además involucra interacción, cuestiones probatorias, medidas cautelares, la posibilidad de que en algún momento, si el proceso no va o no funciona, una de las partes pueda decir, señor, me declaro en abandono, o simplemente presento tachas. No, no es así. En el proceso de inconstitucionalidad, simplemente una vez que la demanda ingresa a instancia del Tribunal Constitucional, este inexorablemente tiene que ser resuelto. No hay en toda esa actividad de las partes, simplemente hay el sometimiento de quien plantea la demanda, que pueden ser varios sujetos legitimados, plantean esa demanda con la finalidad de que determinado órgano se pronuncie o no sobre si esa norma contraviene directa, indirecta, formal o no formal, el fondo de la Constitución. Entonces no es un proceso. ¿Qué cosa es? Sería una suerte de un mecanismo de control abstracto. Un mecanismo de control abstracto. ¿Y por qué abstracto? Porque esa norma debería en un primer momento ser resuelta en relación a una norma de carácter general, lo que se llama una aplicación en abstracto, no en el caso en concreto. Deberíamos entonces determinar la norma en mención y esta norma, compararla con la Constitución. Pero eso, digamos, ciertamente en el Código estaba establecido, pero no siempre el tribunal establece o ejerce un control abstracto, sino que en algunas circunstancias ejerce un control especial con respecto a algunas normas y algunos casos muy especiales que vamos a tener oportunidad de ver más adelante. Entonces, primera característica, no persigue la tutela de intereses subjetivos, sino la defensa de la Constitución como norma jurídica suprema. No es en puridad entonces un proceso en el cual involucren partes procesales y una actividad de estas en el mismo. No obstante, se trata de un proceso objetivo, un proceso en el que realiza un juicio de compatibilidad. Bueno, y en este juicio objetivo de compatibilidad, ¿qué es lo que vamos a analizar? ¿Cuáles son los parámetros de la interpretación? ¿Cuáles son los parámetros de esa compatibilidad? ¿Qué vamos a comparar? ¿Qué es lo que se va a comparar? El elemento básico de comparación tiene que ser, en primer término, la Constitución Política del Estado. En primer término, el parámetro primero e inalterable es la Carta Política. ¿Y cuál es el segundo elemento de esta comparación? ¿Qué vamos a comparar en relación a la Carta Política? ¿Todas las normas del sistema jurídico o algunas? Algunas, no todas las normas, ¿de acuerdo? Bueno, si ya hemos respondido a la primera pregunta, entonces, en relación a que tiene dos parámetros, un parámetro inicial, ¿de acuerdo? La Carta Política, y un segundo parámetro, significa el íter de comparación, que es cualquier norma jurídica, pero de la pirámide kelseniana para arriba y no para abajo. Perfecto, bueno, está bien, está claro. ¿Y bajo qué criterios vamos a comparar? ¿Cuál sería el criterio para comparar? Ya sabemos qué vamos a comparar, ¿no? ¿Cuáles serán los criterios por los cuales vamos a comparar? ¿Por competencias? ¿Por funciones? ¿Vamos a hacer un examen indirecto? ¿Un examen directo? ¿Un examen de fondo? ¿Un examen de forma? ¿Un examen de conexidad? ¿O un examen por incapacidad del órgano quien emite la norma? Por lo tanto, ahí la segunda parte de la pregunta es mucho más compleja. Sabemos los parámetros de comparación, pero no tenemos claro cuáles son los supuestos por los cuales vamos a comparar la Constitución con otras normas del sistema jurídico. Bien. Sin embargo, vamos a
vamos a ir más allá. Si tenemos claro que la norma básica, inalterable de comparación, tiene que ser la Constitución Política del Estado, entonces podemos afirmar que siempre la norma objeto de control tiene que ser una norma del sistema jurídico, es decir, lo que vamos a comparar. Esto no cambia, esto sí cambia. Las normas objeto de control siempre van a ser normas de carácter positivo, siempre van a ser normas que simplemente se sitúen en un único y exclusivo nivel a mérito de ley, o podrían ser otras normas. Es decir, la norma que va a ser objeto de comparación siempre es único, inalterable. No, ahí la cosa cambia. ¿Cuáles son los supuestos de esa comparación? ¿Qué normas son objeto de control de esa comparación? ¿Cuáles son? A diferencia de la Constitución anterior, la Carta del 93, ¿de acuerdo?, tiene, ¿no?, y ahí está, me parece, contenida en el cuadro, tiene supuestos. Acá está. El supuesto del 93, por ejemplo, incluye ¿qué? Normas contra las cuales se puede plantear una demanda de inconstitucionalidad. Leyes. En general, se entiende las leyes orgánicas. Las leyes orgánicas, por su esencia, por su origen y por su importancia, son normas de la tercera jerarquía en la Constitución Política del Estado. Son normas que a su interior, ¿no?, establecen las competencias y funciones de los entes estatales. Las leyes orgánicas sería entonces un primer parámetro de control. Las leyes orgánicas. Segundo, los decretos legislativos. Es decir, las normas, estas normas que tienen una condición especial en el sistema jurídico y que emiten ¿de quién? ¿Cuál es el origen de un decreto legislativo? El Ejecutivo, es decir, una facultad delegada del Legislativo al Ejecutivo en determinada materia, tiempo y en general de una supuesta urgencia. Segundo supuesto. Tercer supuesto, las normas regionales de carácter general, esto, digamos, recientemente incluido por la reforma de la Constitución que incluyó el concepto de la descentralización como un proceso permanente y reversible que tiende a ¿qué? A garantizar una mejor administración de los servicios que brinda el Estado. Las leyes regionales. Cuarto, ordenanzas municipales. De acuerdo a la norma municipal, las ordenanzas municipales tienen un rango de ley, ¿de acuerdo? Y tenemos además decretos de urgencia, ¿no? En el caso de decretos de urgencia, hay que hacer una breve precisión, en el sentido de que los decretos de urgencia no siempre, parece que sí dio el audio. Hola, ahora sí. En los decretos de urgencia, no siempre, pues, el parámetro de control va a ser aquel que se refiere al solo hecho de que el decreto de urgencia haya sido dado conforme a un procedimiento, sino que se tendrá que evaluar las competencias del órgano facultado excepcionalmente para legislar. Eso es lo que se llama una nueva, declaración de inconstitucionalidad por incapacidad del órgano autorizado para legislar. Un nuevo supuesto de inconstitucionalidad que ha sido previsto no en el Código, sino en la jurisprudencia. Eso vamos a verlo ahorita cuando acabemos los supuestos. Bueno, y de ahí viene tratados. Los tratados internacionales, pero en general, o sea, ¿todos los tratados son sometidos siempre a un control de la Constitución o en especial algunos? Algunos, no todos, ¿no? ¿Y cuáles son esos tratados sometidos al control constitucional? Básicamente los que están regulados en la segunda parte o segundo párrafo
del artículo 56. Recordemos que la Constitución Política del Estado, en su artículo 56, tiene dos supuestos: los tratados legislativos y los tratados ejecutivos. Los tratados legislativos tienen que ver sobre ¿qué? Versan sobre derechos humanos, mientras que los tratados ejecutivos versan sobre tópicos presupuestarios y estos tienen un procedimiento distinto. En el caso de los tratados de derechos humanos, el Congreso aprueba dando cuenta al Ejecutivo. En el caso contrario, segundo párrafo del artículo 56, los tratados ejecutivos, el Ejecutivo aprueba dando cuenta al Congreso de la República. No son contra todos los tratados, sino contra algunos de los tratados conforme al artículo 56. Y el reglamento del Congreso, que tiene rango de ley dentro del sistema jurídico. Como vemos, ha habido una mayor apertura en la Carta del 93 con respecto a la Carta del 69. Y hay que hacer también algunas precisiones. Por ejemplo, la Carta del 79 no tenía pues la posibilidad de incluir dentro de los supuestos de esta acción de inconstitucionalidad a los tratados. ¿Y por qué? ¿Por qué recién la Carta del 93 incluye al Tratado de DDH como un elemento de control? Buena pregunta. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Que acá en el primer cuadro no se incluye pues los tratados de derechos humanos como un elemento, como un supuesto de procedencia. La respuesta era que en virtud del constituyente del año 79, la Constitución Política del Estado y el Tratado de Derecho Humano tenían el mismo nivel. Tenían el mismo nivel, tenían la misma jerarquía. A partir de la vigencia de la Carta del 93, la cosa cambia. El tratado en general tiene un segundo nivel en jerarquía. Pero además también, otro elemento que algunos también han llamado la atención severamente, por razón por la cual se ha incrementado la cantidad de procesos de acción de inconstitucionalidad, que a la fecha estaría llegando más o menos, números más, números menos, en unas 650 acciones de inconstitucionalidad, más o menos. En el régimen anterior, llámense cuando estaba en vigencia el Tribunal de Garantías Constitucionales, estas demandas no llegaban ¿a qué? A un número máximo de 50. Es decir, cualitativamente y cuantitativamente, a partir del 96, este tipo de procesos se ha incrementado. ¿Y eso es bueno o es malo? ¿Es bueno que se incrementen los procesos de inconstitucionalidad o es malo? No es bueno, pues. No es bueno porque el cuestionamiento de normas debería ser un caso extremo y no un tema común, ¿no? Es un tema extremo al cual no deberíamos llegar, ¿no? El derogar una norma, lo cual traería, digamos, consecuencias fatales en un sistema jurídico en el cual descansa principalmente en la rigidez constitucional. No es usual, no es bueno y entonces debería un poco limitarse. Sin embargo, la norma constitucional lo que hace es permite que los colegios profesionales, como este colegio de abogados, pueda plantear también, digamos, este tipo de procesos en virtud ¿a qué? A su especialidad. Los colegios profesionales pueden plantear esta sanción de inconstitucionalidad en el ámbito de su competencia, ¿de acuerdo? Y de su especialidad. Cosa que tampoco está clara, porque hemos visto que en algunos procesos de inconstitucionalidad, digamos, no tienen mucha conexión con su función, la cual debería ser la protección de los intereses de los agremiados. Y bueno, ciertamente nuestro colegio profesional también hace la suerte de una conciencia jurídica del país, ¿no? Entonces, a veces no se conecta mucho que los colegios profesionales planteen demandas de inconstitucionalidad, digamos, pretendiendo la inaplicación o la derogación de normas que no necesariamente tienen que ver con su función, digamos, originaria o básica, cuál es la defensa de los intereses de los agremiados. Un elemento también que debería ser tomado en cuenta en estos supuestos por los cuales se plantea esta acción constitucional. Bueno, vamos a ver entonces
algunos elementos propios. Acá está. Modos o formas de la infracción, ¿no? Y hemos visto cuáles son los supuestos, ¿no es así? La Constitución con cualquier norma y sistema jurídico. Ahí está. Hemos visto también ¿cuál? El elemento de cuáles son los elementos de esta comparación. Ahora vamos a ver las formas por las cuales se pone de manifiesto este control, que serían, y acá hay que hacer una precisión, 4 de ellas, las 4 primeras, fondo, forma, directa e indirecta, ¿de acuerdo?, están contenidas en el Código Procesal Constitucional, ¿de acuerdo?, como supuestos para la declaración de una inconstitucionalidad. Sin embargo, la última, esta conexidad, infracción por conexidad, no está reconocida en el Código, ¿de acuerdo? Y hay otra más, a la que hicimos referencia hace un rato, la que se llama cuando el órgano es manifiestamente incompetente. Hay que hacer esa precisión. Bueno, ¿cuáles son las formas entonces por las cuales se contraviene o se vulnera la Constitución? Básicamente son 4. Pero de estas 4, de las 4 primeras que están en la pizarra, de estas 4, yo les diría que básicamente son 2. Porque 2 de ellas están directamente vinculadas a los 2 primeros supuestos. Vamos a ver una por una. Infracción directa. ¿Cuándo infraccionamos la Constitución de manera directa? ¿Cuándo infraccionamos la Constitución de manera directa? Cuando algún postulado, ¿no?, cuando algún contenido, algún enunciado, algún contenido normativo de una norma que está por debajo de la Constitución, a nivel del medio para arriba, ¿de acuerdo?, infracciona algún contenido esencial de la Carta Política. La dación de cualquier norma de la pirámide kelseniana de la mitad para arriba infracciona. ¿Qué significa infraccionar? Causar alteración, causar una interpretación incorrecta, afectar el núcleo central, ¿no?, combatir y aparte desnaturalizar el contenido de la norma constitucional expresada como valor o como principio. Entonces, esta infracción debe ser de tal nivel de que la afectación sea directa. ¿Y cuándo podría ser directa? Vamos a ver algunos casos. ¿Cuándo es directa? ¿Cuándo es directa? Cuando una norma por debajo de la Constitución, llámese por ejemplo, a ver, vamos a dar un caso, un decreto de urgencia, un decreto de urgencia establece, por ejemplo, una disposición y que ésta afecta el texto de la Constitución. Por ejemplo, ya que se viene Navidad, de Año Nuevo y todo esto, está en discusión el tema de la intangibilidad de la CTS, ¿no? Imaginémonos que sale un decreto de urgencia por el Ejecutivo diciendo pues que los trabajadores no podrán hacer uso de su CTS este año. Imaginémonos, ¿no? ¿Afecta eso directamente a la Constitución? Sí. La Carta Política establece que los trabajadores tienen derecho al igualmente todas las casas que colinden o que den cara al mar deberían estar pintadas de blanco. Lo cual fue objeto de una demanda de inconstitucionalidad argumentando de que no había ningún sustento lógico, ¿no?, ningún sustento para que las casas que colinden o que den al mar deberían estar pintadas de blanco. Ahora, no hay ninguna disposición al respecto, pero sí hay, en relación a lo que usted me comenta, alguna disposición de la municipalidad, en este caso de un distrito de playa, que había dispuesto eso. Y que la norma era, pues, abiertamente inconstitucional porque no establecía ningún sustento, ¿no? Porque se da el caso, ¿no? Por ejemplo, en la Plaza 2 de Mayo, la municipalidad puede determinar ahí un solo color. Y hasta ellos mismos tal vez lo pintan. Pero en una urbanización, en un parque, que ellos dispongan eso
me parece que no... No tendría sentido, no tendría sentido. Y a falta de una regulación expresa en la norma municipal, tampoco tendría sentido. Entonces, ¿estamos afectando qué cosa? ¿Estamos afectando la Constitución directamente o estamos afectando la ley orgánica? La ley orgánica. Por ejemplo, otro caso también emblemático, el artículo 27, el Estado otorga al trabajador una adecuada protección contra el despido arbitrario. Una norma de menor jerarquía se encargará de su regulación. ¿Qué normas, básicamente? 276, 728. Cuando se da un despido arbitrario, ¿afectamos directamente la Constitución? No, afectamos normas de menor jerarquía. Esas normas se llaman normas del bloque, que son una suerte de colchón de protección. No siempre la infracción se da a la norma básica, sino a una norma de carácter intermedio. ¿De acuerdo? Eso se llama infracción indirecta. La infracción de fondo, por si acaso este dato lo van a encontrar en el artículo, está en el Código Procesal Constitucional, que establece que las normas del bloque constitucional son además criterios de interpretación. Son además criterios de interpretación, ¿por qué? Porque las leyes, porque el principal elemento de las normas del bloque son leyes orgánicas. ¿Y las leyes orgánicas qué establecen? Funciones y competencias. Por eso es básicamente. Bueno, la tercera, infracción de fondo. En el caso de fondo, a diferencia del otro supuesto de forma, en el caso del fondo, ¿qué nos referimos? La norma colisiona sin filtro, sin mediación, directamente con algún articulado de la Constitución. ¿Un artículo únicamente o también podrían ser otros supuestos? Podrían ser también otros elementos. La Constitución expresada en valores, ¿de acuerdo? Directamente infracciona. Y acá hay varios ejemplos muy claros. Por ejemplo, imagínense ustedes que salga una norma el día de mañana en el Ministerio de Trabajo y que diga que para los trabajadores del sector público, ¿no? Los trabajadores de la 276 y que el Estado pretenda prescindir de sus servicios, ya no se requerirá un proceso administrativo disciplinario. Ya no, simplemente con la decisión unilateral del trabajador, en ese caso del Estado, se puede dar término a esa relación. Esa disposición que viola, básicamente, el artículo 27. Básicamente, directamente. Es directa y de fondo. Directa y de fondo. Por eso les dije, los cuatro supuestos a veces se resumen a dos. Directamente, fondo. Y de forma. Acá hablamos de forma cuando no se cumple lo que se denomina el íter legislativo. Las reglas de producción legislativa. Cuando eso no se cumple o cuando se festina, se obvia algún trámite, entonces estamos hablando acá de una infracción de forma. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, hay un artículo en la Constitución que dice: los actos presidenciales que carecen de referendación ministerial son nulos. Es una suerte de control. Repito, los actos ministeriales, los actos presidenciales, perdón, que carezcan de la referendación ministerial son nulos. Es decir, si el presidente de la República pretende aprobar una norma al interior del gabinete y esta norma no tiene la aprobación del ministro correspondiente y de su esposa, esa norma, y de su esposa, también he dicho, y de su esposa, esa norma no vale. ¿De acuerdo? Esa norma no vale. Ahora, si esa norma se expide y se publica, ¿ha habido un quebrantamiento de forma, de fondo de qué? De forma. Porque no se ha previsto ese íter, ese camino. O por ejemplo, una norma que se expida y que esta norma disponga que entrará en vigencia desde el 10º día, desde el 16º día. No se puede, ¿verdad? Las normas tienen vigencia ¿desde cuándo? Desde el día siguiente de su publicación, salvo disposición en contraria, pero la norma debe, al menos para salvar el contenido, decir por qué esta norma entra al día, no entra al día siguiente, sino entra al 16º día.
Eso es una inconstitucionalidad de forma, es decir, cuando no se respeta el íter legislativo. Vinculado a esto, y les dije que había un antecedente jurisprudencial, que es esta conexa, y la otra también recientemente creada, es la incapacidad del órgano emisor. Vamos a ver esta quinta. ¿Cuándo es conexa? Acá hay una discusión porque dicen, bueno, si la acción de inconstitucionalidad no es un proceso, ¿de acuerdo? Simplemente es el ejercicio pleno de jurisdicción de un órgano que conoce la norma, que la analiza, la evalúa, la expulsa o la introduce al sistema. Entonces, cuando el tribunal conoce una demanda de inconstitucionalidad y una de las partes que plantea el pedido dice, señor, mi demanda es clara, pido a su presidencia que se declare sobre la inconstitucionalidad del artículo 1, 2 y 3 del decreto legislativo 1057 que regula el contrato administrativo de servicios. ¿De acuerdo? El artículo 1, 2 y 3. Bueno, estamos hablando en un supuesto, señores, ¿ah? Entonces, el tribunal dice, bueno, analiza, se toma un tiempo, la norma dice 30 días, pero como es su costumbre, se demora un año. Bueno, se demora un año y al año pues sale la sentencia y dice, bueno, me pronuncio, la pretensión de la presente demanda era el 1, 2 y 3 del 1057. Sin embargo, considero que el artículo 3, 4 y 5, ya no del 1057, sino de su reglamento, también son abiertamente inconstitucionales. ¿Podría hacerlo? O sea, el tribunal ejerce lo que se llama, digamos, esto que se llama ultrapetita, ¿no? Está pronunciando sobre extremos no pedidos en la demanda, ¿no? O sea, aparte del 1, 2 y 3 que me has pedido, yo me pronuncio sobre el 3, 4 y 5, que es el reglamento. Ah, pero también hay otra norma que no ha sido invocada en la demanda, pero que también considero que es abiertamente inconstitucional. Eso se llama inconstitucionalidad conexa. Algunos dicen que eso, digamos, contraviene las pautas mínimas del proceso constitucional, porque en el caso de la acción de inconstitucionalidad no hay partes, pues. No hay partes. Hay un sometimiento únicamente. No hay esa elección, señor. El 1, 2 y 3 y no el 3 y 4. Y entonces el tribunal, en más de una oportunidad numerosa, de manera numerosa, ya ha hecho ese tipo de ejercicio, digamos, ultrapetita. Se ha pronunciado aparte del 1, 2, 3 y 4 y demás normas complementarias. Dígame, doctor. Sí, me parece que el ejemplo aquí en este caso es el caso del juez Marzón Urbina o del ex juez Marzón Urbina. ¿En qué sentido, doctor? A ver, precisamente. En el sentido de que cuando los comerciantes le pidieron en la demanda que presentaron, él cuando da la sentencia le da más allá, ¿no? Ultrapetita, se pronuncia más allá de lo que le pidieron, ¿no? Claro, pero ese es un caso de amparo. Ese es un caso de amparo. El caso del juez Marzón Urbina fue un proceso, un habeas corpus, me parece que fue. Claro, ahí sí hay posibilidad de que las partes manejen, ¿no? El concepto de la cuestión probatoria y que el tribunal pueda ir más allá de lo pedido. Pero en un proceso de inconstitucionalidad, como no hay partes procesales, ¿de acuerdo? No puede haber el exceso de jurisdicción por parte del tribunal en ampliar los supuestos, ¿no?, contenidos en la demanda inicial. Algunos dicen que eso es un exceso del tribunal, otros dicen que en el fondo la declaración conexa, digamos, se encuentra dentro de sus facultades cuando reconoce que el tribunal falla de fondo y de forma. De fondo y de forma. Bueno, y el último caso, les había dicho que es el caso, digamos, desarrollado en jurisprudencia, y vamos a ver pues que en ese tipo de procedimientos, una cosa es lo que dice el código y otra cosa es lo que dice la jurisprudencia. Hay casos emblemáticos. Estos se dan únicamente en el escenario de lo que se llaman las facultades delegadas, ¿no? El Estado, el legislativo, es el ente que por naturaleza y por constitución tiene que legislar, ¿de acuerdo? El legislativo.
Pero en algunas circunstancias previstas en la Carta, delega al Ejecutivo la posibilidad de legislar de acuerdo a dos criterios. ¿Cuáles son? Tiempo y materia. 2 meses en materia delegada, debidamente autorizada. Bueno, vamos a dar un caso. El Ejecutivo solicita al Legislativo la facultad delegada para legislar en torno a política, por ejemplo, sobre delincuencia organizada. Y le solicita durante el plazo de 2 meses, 60 días. Bueno, pasan los 60 días y el día 63 el Ejecutivo entonces remite su proyecto normativo al Legislativo. El Legislativo hace algunas observaciones y simplemente lo retorna. Y en ese trámite se han pasado 4 días de exceso. Al final el Ejecutivo, que tiene la posibilidad de, en este caso, absuelve las observaciones del Legislativo, el Ejecutivo publica. Pero se le pasó por ahí al Ejecutivo que una norma no estaba vinculada al tema de tráfico de delincuencia organizada, sino era un tema de impuestos. ¿Esa norma vale? No vale. No vale no solamente porque excede el contenido normativo de delegación, sino también excede el tiempo en la delegación. Por tanto, el órgano es ineficaz. El órgano es incompetente para legislar. ¿Por qué? Porque excedió materia y tiempo. Un nuevo supuesto de inconstitucionalidad. ¿Cómo se llama? Se llama declaración de inconstitucionalidad por incompetencia del órgano emisor. Un criterio básicamente desarrollado en jurisprudencia. ¿Está claro, señores, los 5 supuestos? Yo les diría que básicamente se resumen a 2, ¿no? A 3. 2 en el código y 2 en jurisprudencia. Porque en el fondo la directa y la del fondo es lo mismo. Directa y del fondo es lo mismo. Hay algunos elementos, digamos, interesantes. Acá está. ¿Cuáles son las opciones para determinar esa convergencia de la norma? Bueno, porque les dije hace un rato que el escenario jurídico peruano es bastante complejo. En suma, el proceso de inconstitucionalidad, ¿qué tiene por fin? Determinar que las normas no contravengan en fondo, forma, directa o indirecta, y aparte que las normas sean emitidas por los órganos competentes y correspondientes en el uso de sus facultades, en el tiempo y en la autorización, si se trata de una materia delegada. Sin embargo, y acá ya vamos a desarrollar algunos criterios jurisprudenciales, hay algunas situaciones que el TC ha tenido pues que evaluar, digamos, tomando en cuenta que el escenario jurídico peruano no es igual en todas sus capas, en todos sus niveles, ¿no? Esto entonces ha permitido que el tribunal establezca algunos parámetros nuevos de interpretación. Y estos son estos 3. O las normas se convalidan, o las normas se constitucionalizan, o las normas se adecúan al ordenamiento constitucional. ¿En qué casos? Bien. Debe quedar claro que cuando una norma es sometido al control constitucional, ¿qué pasa con la norma? ¿Se expulsa o se deroga? ¿Cuál es la consecuencia de esta suerte de control? ¿La norma se deroga o la norma se expulsa? Yo creo que ahí esa es un interrogante importante, porque la derogación y la expulsión tienen distintos efectos jurídicos. Si consideramos que la norma se deroga, ¿qué dice la Carta Política? Una norma se deroga por otra ley, de la misma jerarquía, y esta norma que supuestamente suple a la norma derogada debe ser una norma compatible con el sistema jurídico. ¿De acuerdo? Bien. ¿En este caso ocurre? No. La norma no se deroga, porque no es una norma que supla automáticamente esta condición de ausencia, de vacío. No se deroga.
Y si la norma se expulsa del ordenamiento como consecuencia de la declaración de esta acción de inconstitucionalidad y su declaramiento y su declaración de estimativa en el diario El Peruano. Dice, desde el día siguiente la norma se expulsa, por lo tanto crea un vacío, ¿de acuerdo? Peligroso, un vacío peligroso, porque este vacío, de acuerdo a la Constitución italiana, dice, es el terror al vacío, ¿no? El vacío, ¿qué cosa crea? Crea pánico, ¿no? La norma se deroga, la norma se expulsa del ordenamiento y no hay entonces dónde agarrarse. Imaginémonos el caso este discutido, pero polémico, ¿no? El caso del CAS, cuando el tribunal tuvo la oportunidad de conocer el 1057, dijo, ese no es un tema jurídico, es un tema político-económico. Si yo opto por declarar que el CAS es inconstitucional, a pesar de que hay algunos elementos, digamos, que me llevan a concluir que el CAS, digamos, ha sido dado dentro de elementos tuitivos en la medida que en algunos casos mejora, pero en otros casos no recoge beneficio de materia laboral, mi consecuencia ¿cuál sería? Declaro nulo el CAS y todos los contratos de CAS se pierden. Y una tercera parte del sector público a la calle. Esa es la consecuencia inmediata de esa declaración. Por eso el tribunal no lo hizo. Aclaró, es un tema económico, político, no jurídico. Bueno, en ese orden de ideas nos encontramos a tres criterios interpretativos. ¿Las normas se convalidan? ¿En qué casos? ¿En qué casos las normas se convalidan? Y entonces pasarían esta suerte de control. ¿Qué ocurriría, digamos, con las normas que forman parte del sistema jurídico peruano, pero que tienen un carácter espurio? Los decretos leyes. El sistema de pensiones en el Perú está dado básicamente por normas espurias, ¿no? ¿Qué hacemos con esas normas? ¿Las normas se tendrían que convalidar? ¿Las normas pasan por un filtro de consolidación o las normas se adecúan? Claro, en el caso de cualquier otra norma no hay ningún problema, ¿no? Pero en el caso de otras normas, ¿qué pasa, por ejemplo, con los decretos leyes? Primer caso. ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquellos tratados internacionales de los cuales el Perú todavía no es parte? Me refiero que no es parte y por tanto no forma parte de la norma peruana, pero sí el Estado de alguna manera las ha adherido a su ordenamiento. Por ejemplo, veamos tres casos. Las normas se convalidan. Quiere decir que automáticamente esas normas contrarias a la Constitución en la forma, porque no han seguido un interlegislativo conforme a la Constitución, ¿de acuerdo? Esas normas entonces se incorporan automáticamente al sistema jurídico peruano, se convalidan, ¿sí? Por una cuestión, digamos, no jurídica, sino una cuestión práctica. El caso de la 2530, ¿de acuerdo? Y 1990. Esas normas automáticamente se convalidaron. Claro, en algunos casos fueron objeto de control, como en el caso de la reforma de la 2530, que el tribunal dijo, bueno, el sistema de pensiones en el Perú descansa sobre dos tipos de procesos, 2530 y 1990. Uno excesivo, el otro empobrecedor, ¿no? Ahí entonces tengo que poner límite. Y puso un límite en la ley de la reforma de la 2530. ¿Qué hizo? De alguna manera convalidó, porque en el fondo regulaba derechos fundamentales de los pensionistas, ¿de acuerdo? Primer elemento, se convalida. Segundo, las normas se constitucionalizan. ¿De qué manera? Cuando una norma es objeto de control por parte del Tribunal Constitucional, la norma entonces tiene dos opciones. O se asienta en el sistema o se expulsa. ¿De acuerdo? O se asienta, o permanece en el sistema, o se expulsa. Si es que la norma se mantiene en el sistema, quiere decir de que el tribunal ya ha considerado que esa norma ha pasado el régimen de control, el examen de compatibilidad constitucional. Y si esto es así, esa norma nunca más
podrá ser objeto de un nuevo examen. La norma se constitucionaliza. Y tercer punto, las normas se adecúan al ordenamiento constitucional. ¿Qué significa? Deberán haber entonces algunas correcciones, ¿de acuerdo? Para que la norma no se derogue, sino para que la norma se modifique. Y acá han habido varios casos, solamente voy a mencionar dos. En el caso, por ejemplo, de la legislación del CNM, del Consejo Nacional de la Magistratura. El tribunal tuvo varias decisiones en materia de inconstitucionalidad que tuvo como consecuencia la modificación de las normas contenidas en la ley de la ratificación, en el ámbito de ratificación, acceso y demás de jueces y fiscales en el Poder Judicial. Cuando dijo la ratificación no debería ser, digamos, una condición para que el juez, si no la apruebe, salga. ¿Qué dijo el tribunal? Recordemos, en el caso Lara Contreras, dijo, la ratificación es una evaluación funcional rendimiento y que no debería tener elementos de una destitución, ¿no? No es un demérito, simplemente es una evaluación de rendimiento, nada más. Primer caso. Y segundo caso, uno de los puntos probablemente de mayor controversia es cuando el tribunal ha tenido en más de una oportunidad que ver con conocer, por ejemplo, el régimen legal en materia privativa militar policial. Me refiero al Código de Justicia Militar. Le he enmendado la plana en muchas oportunidades, tanto al Consejo de la Magistratura como a la Justicia Militar, ¿no? Entonces ahí las normas ya no se consolizan, sino las normas deben adecuarse con determinadas modificaciones en el tiempo. 3 criterios. Ahora, de estos 3 criterios, vamos entonces a entrar a estos 3 elementos también difíciles, controvertidos. ¿Cuáles son? Algunas experiencias jurisprudenciales. El caso de los decretos leyes. Bueno, ya los vimos, ¿no? El caso de los decretos leyes. El segundo caso. ¿Qué ocurre con las normas preconstitucionales? Es decir, aquellas normas dadas antes de la vigencia del Tribunal Constitucional. Llámese cuándo, el 26 de junio del 96. Recordemos que en nuestra azarosa vida política hubo un momento de interregno del 92, fecha en que se interrumpe la vía democrática y se suspende la función de el TGC del 92 hasta el 93, que entra en vigencia la Carta Política que establece la experiencia nueva de este Tribunal Constitucional, que entra en vigencia ¿cuándo? El 96. Es decir, del 92 al 96, 4 años. Las normas sometidas a ese control, ¿de acuerdo? Entonces, ¿los tribunales constitucionales operan en función para adelante o también habría la posibilidad de que puedan realizar un examen para atrás? Estableció en alguna oportunidad el examen de normas preconstitucionales, ¿sí? Para atrás. ¿En qué casos? Aquí está. Pues, les voy a mostrar los supuestos para que no quede, digamos, no muy clara la idea. Hay un cuadro acá que tenemos que es con respecto a los plazos. Aquí está. Bien, a eso me refiero. Esta ley del 2002 modifica el plazo, dice, y volvió a establecer que la demanda de inconstitucionalidad podía interponerse dentro del plazo de 6 meses contados a partir de la vigencia de la norma. Este plazo es actualmente el vigente, pero vean dónde está. Ahí está. ¿Dónde está? Aquí está. El artículo de la 25 Ley Orgánica del Tribunal dice, de enero del 95, estableció que la demanda de inconstitucionalidad podría interponerse dentro de los 6 meses contados a partir de su publicación. 6 meses. ¿De acuerdo? Y dice, la ley 26.618 redujo el plazo original y señaló que la demanda de inconstitucionalidad
podría interponerse en los 6 meses contados a partir de la publicación de la norma. Pero acá hay 2 casos. Uno, casos de normas preconstitucionales, es decir, normas dadas antes de la vigencia de la ley orgánica del tribunal. ¿Qué fecha? 96, ¿de acuerdo? Entonces, si el tribunal entró en vigencia en junio del 96, 6 meses antes, ¿cuándo sería? Enero del 96. De enero a junio, esa es la fecha que se pudo impugnar normas preconstitucionales. Y en el caso de tratados, ¿cuál es el plazo? 6 años. 6 años, ¿de acuerdo? Para normas preconstitucionales 6 meses y para tratados 6 meses. Para tratados 6 años, perdón. ¿De acuerdo? Es un plazo. Ahora, regresemos a que está. Normas preconstitucionales. Dice, caso de normas emitidas antes de la instalación. El caso que hemos hecho referencia. Desde el 1 de junio del 96 hasta el 26 de junio de ese mismo año. Cuarto caso, caso de normas derogadas. Acá también hay una situación bien discutida. La declaración de inconstitucionalidad podría también afectar o incluir dentro de este canon de control a normas que tendrían entonces que formar parte del universo jurídico o podrían también aplicarse a normas derogadas. Uno de los temas más controvertidos en este proceso de inconstitucionalidad. Podrían también aplicarse a normas ya derogadas, es decir, que ya no forman parte del universo jurídico y han sido derogadas por otras. ¿Qué dice usted, autor? ¿Se podrá o no? Bueno, la respuesta es en términos positivos. Sí es posible. Sí es posible de que se plantee una acción de inconstitucionalidad con respecto a normas derogadas. ¿Por qué? Porque los efectos de las normas siguen teniendo efectos en el presente, sus consecuencias en el presente. Y esto se aplica a 2 casos, materia tributaria y materia penal. Recuerden ustedes el caso, las acciones de inconstitucionalidad planteadas contra normas municipales que establecían incrementos en los arbitrios públicos. Caso de la Defensoría del Pueblo planteado contra la Municipalidad Distrital de Miraflores, que eran principalmente sobre normas derogadas, ordenanzas municipales derogadas del año 92, 93 y 94, que fijaban los arbitrios públicos para el año siguiente. Durante 2 años se venían con los arbitrios y entonces las demandas de inconstitucionalidad fueron orientadas con respecto a esas ordenanzas. No importa que no estén vigentes, lo importante es que han tenido efecto en el tiempo, en materia tributaria y en materia penal. ¿De acuerdo? Un tema también discutido. El caso de normas no publicadas, también otro caso interesante del tribunal. ¿Es necesario que las normas sean publicadas para que tengan vigencia? ¿O es necesario que las normas o la publicación tiene que ver más bien con un elemento ya no de vigencia sino de eficacia? ¿Las normas se publican con la condición de que sean vigentes o sean eficaces? Repito, la publicación es un requisito para su vigencia o su eficacia. El tribunal ha dicho que el tema de publicación tiene que ver con un tema no de vigencia, sino un tema de eficacia. Hay normas que no han sido publicadas con respecto a las cuales el tribunal ha tenido que pronunciar, pasando la valla de su falta de publicación. Han habido, por ejemplo, decretos supremos de las Fuerzas Armadas que establecían políticas pensionarias, niveles remunerativos. Hay otro, o también normas en el ámbito policial militar, digamos que nunca fueron publicadas, con respecto a las cuales el tribunal dijo, bueno, si no están publicadas, pero han tenido efectos en el tiempo, no es óbice para que yo las conozca. ¿De acuerdo? El tribunal entiende que el tema de la publicación tiene que ver más no con un tema de su eficacia, sino con su
vigencia. ¿De acuerdo? No es necesario que se publique. La norma dice, claro, que se publica por una cuestión de general de información a la comunidad, pero el tribunal dice que no. Doctor, una consulta. Sí, dime. En cuanto a eso de la eficacia, ¿hay alguna, digamos, un mandato legal en cuanto justamente a la publicación en los casos en que algunos reglamentos de algunas instituciones publican, digamos, estas resoluciones en el diario oficial del peruano, pero el reglamento lo publican en sus páginas web, más no en el diario oficial peruano? Claro que sí. Ahí habría, digamos, incumplimiento justamente de alguna sentencia de Tribunal Constitucional. Sí. En tanto que sí, yo considero que sí por dos razones. La primera de ellas es que esa es una interpretación excepcional, ¿de acuerdo? Excepcional. Los casos que yo he comentado son casos de que en algunas circunstancias se consideraron como secretos, ¿de acuerdo? Y la otra razón es, ¿deberían publicarse los reglamentos? Sí, en formato impreso, en formato web. ¿Por qué? Porque en algunas instituciones han tenido la mala costumbre de establecer procedimientos especiales que estos traían como consecuencia la restricción de derechos fundamentales, y entonces jamás se puede establecer este tipo de procedimientos únicamente por vía reglamentaria. La afectación y la restricción de los derechos fundamentales en general solamente puede hacerse con rango de ley, no por reglamentos. Esa es por una cuestión de carácter procedimental, ¿no? Y aparte, claro, no hay ninguna disposición del tribunal en el sentido de dónde debería publicarse. El tribunal dice, pues, que el principio de publicidad es un principio básico, ¿de acuerdo? Pero que la comunidad debería tomar conocimiento del contenido, de las normas, de los actos administrativos, para que en la medida en que le permita un mayor ejercicio de su defensa. Eso es básicamente. Señores, me dijeron de 11 a 2:30, el tiempo es tirano. Yo simplemente quería invocarlos. Yo voy a estar con ustedes nuevamente, me parece, el próximo sábado, abordando el tema del HD, en el cual la institución me ha dado un poco más de tiempo. Yo generalmente, el tema es interesante, amplio, con contenidos jurisprudenciales, los cuales no hemos tenido oportunidad de abordar por lo estrecho del tiempo. Sin embargo, les reitero la invitación para el día sábado que viene. Me parece que voy a tener clase de 10 hasta la 1 con ustedes, en la cual probablemente podamos abordar con mayor amplitud de horario estos temas tan necesarios e interesantes. Por mi parte, les agradezco mucho su tiempo. Gracias.